¿Será posible evitar algunas enfermedades genéticas? ¿Cómo puede aportar la ciencia a este fenómeno? Algunos de estos interrogantes pueden obtener respuesta por medio de la edición genética. Empecemos. La técnica de edición genética, más conocida como CRISPR o Cas9, permite que el ADN pueda ser editado, es decir, cortar y pegar cadena de códigos genéticos para eliminar enfermedades hereditarias. Por ejemplo, eliminar una mutación relacionada con enfermedades cardiológicas. Otro de los cambios que puede generar la edición genética es la modificación en cuanto a nuestras características físicas, en nuestros rasgos físicos. Si te ha llamado la atención este video y ha sido de tu gusto, te invito a verlo hasta el final y conocer más respecto a los cambios que puede generar la edición genética. La edición genética no es únicamente utilizada en el ADN humano. Esta práctica ha sido empleada desde hace muchos años en plantas como la mazorca, la sandía y el café colombiano, y en animales como el lobo, que tras modificaciones genéticas ha surgido lo que hoy en día conocemos como chihuahua. Cabe resaltar que en este tipo de edición genética no se ha utilizado el CRISPR-Cas9. Como lo acabo de mencionar, la mazorca, la sandía y el café colombiano han pasado por una serie de modificaciones en su ADN. Anteriormente, la mazorca se veía de esta manera. En la actualidad, nosotros la conocemos así, mucho más grande. Lo mismo pasa con la sandía. Anteriormente se veía así, con unas semillas muchísimo más grandes. Gracias a la edición genética, hoy en día la conocemos así. E incluso hay algunas de estas frutas que carecen de semillas. Respecto a los cultivos de café colombiano, debemos saber que estos han sido pasados por varios procesos de edición genética. De aquí han surgido los diferentes tipos de café que se conocen. Para comprender un poco más respecto a la edición genética, CRISPR es una cadena de ADN de algunas bacterias que actúa como un mecanismo inmunitario frente a los virus. Concretamente, ese conjunto de secuencias de ADN tiene la capacidad de reconocer virus invasores en la bacteria. CRISPR-Cas9 consta de dos componentes básicos. Uno de ellos, que recibe el nombre de Cas9, es una enzima que actúa como un escapelo genético, también llamado tijeras moleculares o enzima quirúrgico, que corta y pega desde bases de nucleótidos hasta fragmentos de ADN con absoluta precisión. El otro componente, propiamente el CRISPR, es una molécula de ARN de las que actúan habitualmente como transmisoras de la información biológica dentro del genoma. Aquí ejerce de guía el escalpelo genético, conduciéndole exactamente hasta la base de nucleótidos que tiene que cortar. Por otro lado, un ejemplo de esta edición genética fue realizada por el biólogo en 2018 Hee-Jun Kwe, los primeros bebés genéticamente modificados para que sean resistentes a patologías como el VIH. Justificó el uso de la técnica de edición genética CRISPR-Cas9 y recalcó que el proyecto no tenía el objetivo de eliminar enfermedades genéticas, sino el de dar a las niñas la habilidad natural para resistir a una posible futura infección del VIH. Sin embargo, fue condenado a 3 años por violar la legislación tras realizar experimentos con embriones humanos, para tratar de protegerlos contra el virus de inmunodeficiencia humana. Cabe resaltar que en 2014 se realizaron estudios experimentales para constatar la edición genética en la cual el ratón llevaba en todas sus células el escalpelo genético Cas97. Este ratón genéticamente modificado acelera toda la investigación dirigida a conocer las causas genéticas de las enfermedades y los medios para combatirlas, porque permite introducir en esos ratones manipulaciones genéticas y experimentar con ellos con gran sencillez y poco costo. La pregunta ante esta novedosa invención es: ¿cumple con todos los reglamentos éticos establecidos por la comunidad científica? Dicho lo anterior, una alteración en la secuencia se conoce como mutación. Las mutaciones pueden causar enfermedades que podrían heredarse a las generaciones posteriores. Estas mutaciones naturales pueden corregirse por medio de la edición genética.
La edición genética podría curar numerosas enfermedades, pero tiene complejas implicaciones tanto técnicas, legales y éticas. Todo depende de cómo y para qué se aplique. Por su parte, esta tecnología se ha empleado para estudiar distintas enfermedades y tratar de desarrollar tratamientos efectivos. Por ejemplo, en la infección por VIH y las enfermedades neurodegenerativas como el Huntington. Para ello, se utilizan células u organismos de especies no humanas como ratones. Sin embargo, las distintas aplicaciones de la edición genética tienen complejas implicaciones, como he dicho anteriormente, técnicas, legales y éticas. Antes de continuar, responde sí o no a las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿se ha puesto en práctica la edición genética? Segundo, ¿alguien fue suspendido por esta práctica? Tercera y última pregunta: ¿la edición genética implica cortar y pegar partículas de ADN? Perfecto. Cada una de las anteriores preguntas, su respuesta es sí. ¿Recuerdas la información suministrada al inicio del video? Es evidente que cada una de las invenciones del ser humano se relacionan con el proceso evolutivo, de manera específica las capacidades cognitivas del ser humano, para innovar y generar ideas. La ciencia hace parte de nuestro día a día y está al servicio de las disciplinas afines como la antropología, la biología, la psicología, entre otras. Finalmente, es necesario destacar cada uno de los acontecimientos relevantes durante el desarrollo de la edición genética, desde 1987 hasta 2018, donde se evidencia la identificación de las células, la edición, modificación y aplicación de la edición genética, que sin lugar a duda ha generado muchos debates. En resumen, la edición genética representa un posible avance para la ciencia. Sin embargo, se debe tener en cuenta los reglamentos éticos para la aplicación y desarrollo en seres humanos. Es la evidencia entre la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Gracias por llegar a este punto del video de edición genética. Te invitamos a darle like.